Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. El libro de los Proverbios es el libro de la sabiduría. Y en estos primeros capítulos que hemos leído juntos, hemos podido ver hasta el momento 4 características de la sabiduría. En primer lugar, pudimos hablar acerca del principio de la sabiduría. Y vale la pena recordar el versículo 7 del capítulo 1, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Algunos pretenden establecer normas y principios, pero que no tengan nada que ver con la religión, dicen. Porque estamos en un país laico, con libertad de religiones. Pero cuando se desprecia la sabiduría, que comienza por el temor de Dios, eso se llama insensatez. El segundo elemento que vimos fue el canal de la sabiduría. Y vale la pena recordar el versículo 8 que dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Con este versículo o estos versículos hacíamos énfasis en la importancia del hogar como el canal a través del cual Dios comunica su sabiduría para que ésta sea transmitida a los hijos. Sin embargo, muchos desprecian la figura familiar establecida por Dios, compuesta por papá, mamá e hijos, de tal forma que no solamente son insensatos por ignorar a Dios, sino que además desprecian el canal de la sabiduría, que es el hogar, la familia, naturalmente, no solamente espiritual y bíblicamente establecida, sino también la familia natural, porque no es un asunto simplemente de religión, sino de algo también natural. En tercer lugar, vimos, terminando el capítulo 1, lo que podemos o lo que denominamos el clamor de la sabiduría. Vimos muchas cosas, pero quisiera recordar el versículo 22, capítulo 1, versículo 22, que dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlado, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Es el clamor que hace la sabiduría para ser escuchada. Y estas palabras nos hacen pensar en la situación del mundo hoy en día. Una pregunta un tanto dramática que se le hace recordar al ser humano que ignorar a Dios, que ignorar la sabiduría que viene de lo alto, trae consecuencias mortales. Y por eso la pregunta: ¿hasta cuándo van a decretar y a tomar medidas al margen y de espaldas a la palabra de Dios, a la sabiduría, que entre otras cosas es algo que tiene que ver con el sentido común, una vez más, digámoslo, con la naturaleza y no simplemente con religión? Y en cuarto lugar, estuvimos hablando acerca de las promesas de la sabiduría. Eso lo vimos en el capítulo 2. Permítanme recordar el versículo 9 de ese capítulo 2, que dice: entonces entenderás justicia y juicio, y equidad y todo buen camino.
fue con lo que cerramos este tema de las promesas de la sabiduría. ¿Por qué? Porque está en el marco de, leyendo desde el versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas de del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Los hombres, los gobiernos, los estados, las cortes, todo tipo de justicia que dictamina, que establece normas de espaldas a Dios, lo están haciendo en medio de la ignorancia. Existen muchos tipos de ignorancia. Todos somos ignorantes porque todos tenemos algún nivel de desconocimiento de las cosas. Pero la peor de todas las ignorancias es la ignorancia de Dios. Es la ignorancia de la sabiduría y de la verdad que provienen del que creó el cielo y la tierra. Cuando el ser humano le da la espalda a Dios, dictamina bajo su propia prudencia y establece leyes basadas en juicios personales. Es algo realmente absurdo que un país como el nuestro esté en las manos de la sabiduría soberana, al margen de la moral y al margen de cualquier religión y de cualquier Dios, y que 8 o 10 personas digan lo que es verdad en un país donde hay tanta diversidad de pensamiento. Esa es la ventaja de la palabra de Dios, que nos permite tener una sabiduría que trae vida, sanidad, rectitud, equidad, justicia. Cuando hay sabiduría de la palabra de Dios, podemos encontrar la verdadera justicia. De lo contrario, la justicia está en manos de lo que piensa el uno o de lo que piensa el otro y de las normas establecidas por seres humanos al margen de la palabra de Dios, al margen de la naturaleza también humana, en medio de absurdos y de inmoralidad y degradación, no solamente moral, sino espiritual, sexual y de todo tipo. Bueno, continuando en esta misma tónica, vamos a mirar acerca de lo que nos dice el capítulo 3. Pero hablando antes de leer parte de este capítulo, quisiera reiterar lo que nos dice este versículo 9 del capítulo 2, cuando hablamos de las promesas de la sabiduría, porque habla de entender justicia y juicio. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Porque si hay algo que tiene que ver con la justicia, con el juicio, con el buen camino, con la rectitud, es algo que todos conocemos como los derechos. Los derechos. Vivimos defendiendo derechos. Vivimos reclamando nuestros derechos. Y la justicia, las leyes de los países, se establecen con base en la defensa de los derechos. En Colombia, al igual que en muchos otros países o en todos los países, digamos, del mundo, se habla y se defiende y se establecen normas, decretos, se establecen leyes con base en los derechos de los ciudadanos. En este país, por ejemplo, es interesante ver cómo los corruptos, los peores corruptos del país, que son los que roban y se corrompen desde cargos públicos, donde están también los peores criminales, porque hay diferentes tipos de criminales y de ladrones. Hay ladrones que roban, por ejemplo, un pollo. Esos ladrones son ladrones por hambre, digámoslo así. Hay ladrones que roban un celular y hasta matan. Ladrones corruptos, muchos de ellos por desempleo. Pero los peores de todos los ladrones, de todos los corruptos, son aquellos que roban sin necesidad,
con corbata en cargos públicos y quedándose con el dinero de las personas del pueblo y de los necesitados. Pero esos criminales y esos corruptos tienen derechos y se los defienden y los cuidan y demandan y logran con creces sus intereses porque ellos se paran en sus derechos. Los inmorales y libertinos que creen que la vida simplemente es para pasarla bueno y en medio de los placeres pasando por encima de los demás, ellos también tienen derechos y reclaman derecho a libre determinación, a desarrollo de la libre personalidad, a escoger una cantidad de asuntos sexuales y de maltrato del cuerpo y todo lo que quieran hacer con el mundo porque tienen derechos y lo reclaman. Hoy en día, incluso hablando de derechos, podemos decir que hasta las bestias tienen derechos, ya que también se habla de los derechos de las mascotas, de los animales. Todo el mundo, hasta los animales hoy en día tienen derechos. Hay unos que aunque también se proclaman con derechos o se les dice que tienen derechos, no tienen ningún derecho. Hoy en día en Colombia los niños no tienen derecho. Los niños no tienen derechos porque en primer lugar se les impide la posibilidad de entender y crecer educados en su condición sexual. Al contrario, se les está promoviendo todo tipo de degradación sexual, enseñándoles y haciéndoles creer que nacemos neutros, que no tenemos una condición sexual y que por lo tanto tienen la libertad supuestamente de escoger ser hombre o ser mujer. Eso es una violación de los derechos a los niños. A los niños se les quita el derecho a tener una familia, de tal forma que se está hablando acerca de familias compuestas por personas del mismo sexo. Y a eso le están llamando familia. Eso es una violación de los derechos de los niños. A los niños se les está quitando la oportunidad de tener papá y mamá, permitiendo que parejas homosexuales adopten niños. Esos niños que son adoptados por parejas homosexuales se les ha negado todo tipo de derecho. Pero ahora hemos llegado al colmo de la violación de los derechos de los niños, los más indefensos, los no nacidos, y es permitir que las mujeres, en reclamo de derechos sobre su propio cuerpo, puedan matar a sus criaturas en sus propios vientres. Niños que serán asesinados de aquí en adelante en los vientres de las madres que no supieron o no fueron bien educadas sexualmente y que la única solución a su mala educación es matar a los niños. Ellos no tienen derechos. Los niños no tienen derechos. La Corte Constitucional de Colombia ha dado un nuevo gran paso hacia la imposición de la nueva dictadura inmoral de Sodoma, en la que los niños son los que menos derechos tienen, pero los adultos que quieren hacer con su cuerpo lo que quieran, en todo tipo de degradación sexual, de promiscuidad, de abuso, puedan libremente desarrollarse y hacer con su cuerpo lo que quieran, pero esos niños que no han nacido y que están en el vientre de su madre, ellos son la cuerda floja, por ahí se va a romper todo, ellos van a morir. Yo lloro hoy por esos niños. Lloro por ellos, porque son muchos. Va a ser una masacre la que comienza hoy en Colombia contra estos niños no nacidos. Pero lloro por ellos, aunque no lo lamento, en el sentido de que estoy seguro de que Dios tendrá a esos niños en su gloria. Lamento la vida de los padres y madres que se encargarán de asesinar a esos niños, porque ellos tendrán que rendir cuentas a Dios. Esos padres y madres que asesinarán a sus propios hijos. Y por supuesto, las normas de los encargados de la justicia de un país que dictamina leyes al margen de la sabiduría divina, también tendrán que entregar cuentas a Dios. En esta oportunidad
quisiera hablar acerca de los consejos paternales de la sabiduría, en contraste con toda esta situación de degradación en la que está viviendo el pueblo colombiano y el mundo entero, porque es el mundo entero el que está caminando hacia la imposición de la nueva dictadura inmoral de Sodoma. Quiero que leamos 12 versículos del capítulo 3 de Proverbios, donde encontramos a la sabiduría hablándonos en términos paternales. Comienza diciendo: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Noten cómo habla: hijo mío. Podríamos ver esto como un imperativo, pero ese tono que utiliza aquí la sabiduría la hace ver como de una forma paternal. No te olvides de mi ley. Esa es la ley que no hay que olvidar. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Esos son los mandamientos que hay que guardar. Pero noten lo que dice en su consejo en el versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa es la diferencia entre la ley de la palabra de Dios y las leyes de personas corruptas al margen de la sabiduría, de la verdadera ciencia y sobre todo de espaldas a Dios. La ley que se basa en la palabra de Dios es una ley que trae largura de días y años de vida. Y paz te aumentarán. Esa es la promesa paternal. Esa es el consejo paternal acompañado de una promesa. Largura de días, años de vida y paz. Eso es cuando nos acercamos a la ley y a los mandamientos que vienen de lo alto, que no están supeditados a pensamientos humanos de personas ignorantes de Dios. Versículo 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Segundo consejo: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad traen también una promesa. Este consejo trae también una promesa, y es hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sí. Cuando los hombres dictan leyes basadas en la ignorancia de Dios, en la negación de Dios, tal vez logran echarse al bolsillo a ciertas personas, a ciertos movimientos como los movimientos de hoy en día feministas, que es una enfermedad social peor que el machismo, y que ha logrado influenciar a estas cortes para generar leyes perversas. Sí, logran buena opinión de algunos cuantos, pero aquel que se basa en la palabra de Dios logra la opinión y la gracia no solamente de algunos cuantos corruptos, sino ante los ojos de Dios y de los hombres tendrán buena opinión. Aunque seguramente cuando alguien se basa en la palabra de Dios y en la verdad y en la misericordia, también va a encontrar algunos enemigos, aquellos que están de espaldas a Dios. El versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¡Qué consejo paternal! ¡Qué consejo paternal! No seas sabio en tu propia opinión. Hay que ver a los que dictan estas leyes sacando pecho y una cantidad de jurisprudencia para mostrar que saben mucho de leyes, pero totalmente ignorantes de la verdad, de la justicia, de la sabiduría y de la naturaleza del ser humano. Porque ni siquiera las bestias aprueban leyes o practican el asesinato de sus criaturas, de sus propias crías. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y viene la promesa en el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en la última parte, versículos 9 al 11, hace un consejo más. Dice: honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una promesa aquí de bendición material, de prosperidad, bien, eso es lo que a algunos les gusta. Sin embargo, está basada en una actitud de gratitud a Dios. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes. Hay algunos que se enriquecen y quieren prosperidad, pero sin nada a cambio. Y sobre todo con medios maquiavélicos, con medios torcidos, con pasar por encima de los demás, con tal de enriquecerse. Pero este consejo de la sabiduría, que promete también prosperidad, bendición, alimento, satisfacción de las necesidades más sentidas del ser humano, que es la comida, pero basada en honrar a Jehová. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y termina, versículos 11 y 12, diciendo, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Termina hablando del castigo y de la reprensión de Dios a nosotros como sus hijos, y dando ese consejo para que también se espera que el padre, el ser humano, también practique la corrección y el castigo a los hijos por amor, cosa que también es parte de toda esta degradación al tratar de eliminar el hecho de que los padres corrijan y castiguen a sus hijos, porque es parte de toda esta dictadura que se está imponiendo. Todo es basado en derechos, pero derechos sin el conocimiento de Dios. Es curioso. Escuchaba a la alcaldesa de Bogotá aplaudiendo a la Corte Constitucional por aprobar esta despenalización del aborto, diciendo que era hora porque las mujeres tienen derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo. Vea, qué contradicción. ¿Por qué no han dicho lo mismo con respecto al que tiene el derecho de escoger si se vacuna o no se vacuna? ¿Por qué a la hora de hablar de la vacuna sí tienen que obligar y prohibir a los que no se vacunan de ciertas cosas? Ahí sí se les olvida que uno tiene derecho sobre su cuerpo. Pero para matar a las criaturas en el vientre, ahí sí hablan de derechos sobre su propio cuerpo. ¡Qué absurdo! Son absurdos que solamente provienen de la ignorancia, de la inmoralidad y de la negación de un Dios que tiene la verdad, que tiene la justicia y que entiende lo que realmente son derechos, pero que nunca esos derechos nos permiten o nos llevan a violar nuestros deberes, que están por encima de los derechos. Este mundo libertino, inmoral, solamente quiere derechos. La palabra de Dios en estos consejos nos muestra que antes que los derechos, que antes que las promesas que Dios nos da, primero nos coloca mandatos, imperativos y deberes. Es muy fácil renunciar a los deberes y reclamar los derechos, pero Dios tiene un camino muy diferente. Nuestro país y el mundo entero va caminando hacia el abismo, hacia la desgracia, hacia la muerte. Comienzan hoy nuevos asesinatos, unos proclamando paz y acuerdos y acabar con la violencia de las guerrillas y todo esto, pero mientras tanto sembrando una nueva guerra en el vientre de las madres. ¡Qué tristeza! ¿Qué esperanza tiene nuestro país? Usted, mi querido hermano, y yo, que tenemos la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, no solamente en nuestras bibliotecas, sino que practicamos la verdad, tenemos una responsabilidad de educar y criar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes en la verdad. Tenemos un enemigo grande en común, y es el engaño, la mentira y la inmoralidad del mundo que nos rodea. La familia cristiana es la esperanza de este mundo que camina hacia la muerte.
Que Dios nos permita ejercer nuestra condición de luz en medio de las tinieblas y en medio de la dictadura que se nos avecina, la nueva dictadura inmoral de Sodoma. Señor, te rogamos que nos des cada día más de esta sabiduría de lo alto, donde no nos apoyamos en nuestra propia opinión o prudencia, sino donde podemos creer lo que dices tú, dudando de lo que decimos nosotros, Señor. No nos dejes caer en la tentación de ser arrastrados por lo que algunos llaman legal, a pesar de ser inmoral, porque el hecho de que algo sea legal no significa que sea moral. No nos dejes apartar de tu palabra, ni a izquierda ni a derecha, y que la iglesia, Señor, tenga siempre la luz, la antorcha de tu palabra para predicarla, enseñarla y sobre todo practicarla desde sus hogares. Y danos también el poder de tu Espíritu para mantenernos en pie en medio de las imposiciones de esta dictadura de Sodoma que se está imponiendo en el mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo.